¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Soy de nuevo el pastor Ismael Rueda para servirles. Hoy hablaremos acerca del polémico tema del arrebatamiento, comúnmente llamado o conocido en la iglesia como el rapto. La comunidad cristiana está dividida en cuanto a la aplicación o excepción de este tema. Algunas denominaciones no la nombran en sus credos o disciplinas. Algunas no creen en el arrebatamiento, otras sí. Pero dentro de las que sí lo creen, algunas lo sitúan dentro de la segunda venida de Cristo, homologando este evento a ese. Otros lo sitúan antes de la megatilipsis o la gran tribulación, otras junto a la gran tribulación en medio y otras post o después de la gran tribulación. Para escudriñar este tema, que sí está en la Biblia, debemos hacer uso de la escatología, la cual es una rama del estudio bíblico acerca de las profecías o acontecimientos proféticos del futuro o de los que apuntan hacia la eternidad. Es muy importante señalar que toda la iglesia cristiana evangélica deposita su fe en la segunda venida de Cristo, pero ignora lo que es y cómo se efectuará el arrebatamiento. El arrebatamiento debe situarse dentro del siguiente marco conceptual. Jesús viene por su iglesia y Jesús viene con su iglesia. Bien, hablemos un poco de las posiciones de las distintas denominaciones insertas en la comunidad cristiana. La primera posición es que el arrebatamiento no existe. Orígenes lo negó en base a su filosofía personal. Otros que niegan su existencia son los católicos, los testigos, los adventistas y los mormones, entre otras sectas y deformaciones de la sana doctrina. La segunda posición dice que será al final de la gran tribulación. La tercera posición dice que será en medio de la tribulación, donde los escogidos son los 144,000 de Israel, más los gentiles y los judíos que se conviertan en la tribulación. ¿Por qué yo no incluí a la iglesia en este conjunto? Porque la iglesia no es pueblo escogido. Escuchaste bien, la iglesia no es pueblo escogido, es pueblo redimido. El pueblo escogido de Dios es Israel. El pueblo redimido de Dios es la iglesia, todo el creyente y obediente de Dios en el planeta. Y la cuarta posición dentro de la comunidad cristiana es que sí hay un arrebatamiento, pero este es antes de la gran tribulación. Vámonos con calma. A los que creen que el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo evento, habrá que preguntarles, ¿podría suceder que Cristo descienda mientras que la iglesia sube? Vamos a verlo en la Biblia. Juan 14, del 1 al 5, dice así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros, y si me fuere, la ascensión de Cristo, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hay varios puntos a analizar en este enunciado de Jesús. Número 1, dice Jesús, y si me fuere. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento y hacia dónde se iría? Es obvio que cuando hizo esa expresión estaba en su función terrenal junto a sus discípulos, y el lugar donde se iría es al cielo, a su morada, a su gloria. Número 2 dice, vendré y tomaré a mí mismo. No pierdas de vista esta frase en todo este tema que vamos a tratar. Tomaré a mí mismo. Tercer punto que analizar. Para que donde yo esté, en su destino celestial, ustedes también estén. Aquí no está hablando del establecimiento en la tierra para reinar que sucede en la segunda venida de Cristo. Mira la referencia en Zacarías 14, del 2 al 10, que dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén,
Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande en medio. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Esto corresponde obviamente al reinado establecido en la tierra subsecuente a la segunda venida. Pero no corresponde al hecho que menciona el libro de Juan, donde dice que Jesús viene y toma la iglesia para sí mismo. Pablo hace una distinción entre la venida de Cristo por la iglesia y su segunda venida con la iglesia para reinar. Y el apóstol permite vislumbrar el panorama acerca del inminente arrebatamiento de la iglesia. Entremos en materia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, dice el apóstol, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el término dormir significa muerte, en griego thanatos, que es la separación del cuerpo con el alma. Pero ¿quiénes son estos dormidos que menciona Pablo? Son los creyentes fallecidos. Continuemos, 13 y 14. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. No sé si te diste cuenta de la afirmación en el versículo 14. Traerá Dios, el Padre, con Jesús, el Hijo, a esos creyentes resurrectos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resurrección de muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los creyentes vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos creyentes resurrectos. Esto es la iglesia. En las nubes, dice la palabra de Dios, para recibir al Señor. En la tierra, no. En el aire. Y dice aquí, así estaremos siempre con el Señor. El momento en que ascendemos los creyentes, los muertos en Cristo, con los vivos creyentes, todos nos vamos arrebatados y ahí recibimos, dice ahí, y la iglesia recibe a Jesús. Y así estaremos con el Señor. Versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos con estas palabras de que nos va a arrebatar. Obviamente que no hay ningún consuelo en una enseñanza que diga que la iglesia atravesará parte o todo el periodo de la tribulación. Eso no consuela a nadie. Y aquí es donde aparece la polémica expresión arrebatados o arrebatamiento. Y deseo que quede bien claro su aspecto polisémico. Polisémico viene de poli, muchos, y sema, que es significado.
Y deseo que quede muy bien claro el signo lingüístico en cuestión para arrebatamiento, que en este caso es arpazó, que significa arrebatar, agarrar, atrapar, alejar, subir, arrancar, tirar o tomar por fuerza. Tengamos mayor concepción de este término arrebatamiento en sus diferentes conceptualizaciones en las Escrituras. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí la palabra arrebatamiento, el término, significa arrebatar o apartar. Vamos a ver otra concepción, Juan 10:12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Aquí arrebata significa capturar o tiene la connotación de llevarse. En Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de las almas creyentes. Aquí es quitar o tomar por la fuerza. El último que quiero tratar es Apocalipsis 12:5, entre muchos otros que hay, y dice: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, hablando de Cristo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí significa llevado y establecido. El acto de arrebatar no debería causar problemas en cuanto a la concepción o la comprensión de lo que Dios hará con la iglesia. De hecho, las Escrituras muestran diferentes arrebatamientos personales, como los de Enoc, que nos dice que fue llevado al cielo, Elías, sin muerte de por medio, y particularmente las siguientes referencias que encontramos en Hechos 8:39, que dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Dice, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe, y el eunuco ya no lo va a ver. Aunque fue un arrebatamiento netamente terrenal, me refiero a que del aspecto terrenal es de un lugar a otro, pero en la misma tierra, implica que Dios toma al creyente evangelista Felipe y lo pone en Azoto o Asdod, el cual se encuentra a 35 kilómetros del lugar donde tuvo su encuentro con el eunuco, que era el camino, descendía de Jerusalén a Gaza. Y la siguiente cita es aún más clara. Acompáñame a 2 Corintios 12:3. Y conozco al tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Esto muestra al apóstol Pablo siendo retirado del aspecto terreno, arrebatado por Dios al cielo, y este mismo apóstol, con perfecta noción de causa, es el que menciona en Tesalónica el acto homólogo que tendrá lugar con la iglesia. El arrebatamiento es un acto previo a la gran tribulación. Lo voy a repetir, el arrebatamiento es un acto previo a la gran tribulación. La iglesia no estará presente en la tierra cuando esta suceda. Pablo sigue explicando este hecho que diferencia el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo en su carta a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá calamidad sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, escuche bien, mas nosotros, hermanos, no están en tinieblas,
para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los creyentes, que somos del día, del conocimiento del Evangelio, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y de la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, escuche bien, para ira. ¿Escuchó usted bien? El 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, la acción de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Jesús mismo también exhorta a los creyentes a estar preparados para no quedarse en la gran tribulación. El libro de Lucas muestra al Redentor explicando las señales de la gran tribulación y de lo que va a venir antes de que se presente en su segunda venida. A los discípulos les invita a cuidarse de no quedarse. Lucas 21, 35, 36 en palabras de Jesús dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, escucha, de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es irrazonable creer que Jesús le diría a la iglesia que ore para escapar, si en realidad no iban a escapar de las cosas que vendrían. Si iban a pasar la tribulación, ¿qué sentido tendría decir oren para que escapen? Y Cristo, en toda su gloria desde el cielo, manda a uno de sus ángeles, a Juan, en la isla de Patmos, donde estaba ahí exiliado, para mostrarle en revelación o el Apocalipsis cómo previene del sufrimiento a la iglesia, tomándola antes para sí mismo y retirándola de eso. Apocalipsis 3:10 dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, libraré antes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, la gran tribulación, sobre la tierra. Jesús no le dice a la iglesia, te cuidaré hasta que pase, o te libraré en medio de la prueba. El rapto de la iglesia es previo a la gran tribulación. Y vamos a ver algunos puntos importantes para que quede todavía más claro este tema del arrebatamiento. Número 1, no existe ningún pasaje en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación, la gran tribulación. Número 2, el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de angustia del Israel incrédulo. Pero nunca es llamado o nunca se nombra como un tiempo de angustia para la iglesia. En Jeremías 37 del 8 al 9 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay semejante a él. Tiempo de angustia, escucha, para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y los extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. 3. Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el judío, y sobre tu santa ciudad. La ciudad santa es Jerusalén. En Daniel 9:24, no hay mención de la iglesia.
70 semanas están determinadas, le dice en profecía Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto. En el libro de Apocalipsis, el arrebatamiento, Apocalipsis 4:1, el arrebatamiento ocurre cuando Dios lleva a Juan al cielo y ahí le muestra lo cual es antes del periodo de la tribulación descrito en Apocalipsis 6 del 1 al 19. En la secuencia de eventos, el rapto o arrebatamiento es antes de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Vi cuando el Cordero, dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes ni el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas, escuche usted bien, vi las almas debajo del altar, y esas almas son de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Los muertos en Cristo que resurreccionan en Tesalonicenses según la voz de Pablo, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara, escucha, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El número 5 dice así, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación de Apocalipsis 19:1. Sexto punto, en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia. La iglesia lo recibe en las nubes. Cuando Él viene al final del periodo de la tribulación, Él vendrá con su iglesia, con los arrebatados. En 1 Tesalonicenses 3:13 lo puedes encontrar. 7. En la Biblia solo se mencionan las señales previas a la segunda venida.
pero no se encuentran referencias de señales del arrebatamiento. El rapto entonces es un acto sorpresivo, pero pasará. 8 y final. En el arrebatamiento, Jesús no regresa a la tierra. Muchos dicen, ¿estás hablando de que son 3 venidas de Cristo cuando la Biblia menciona 2? No, aquí no viene a establecerse en la tierra, en un reino. Viene en las nubes, la iglesia lo recibe en el aire y se los lleva, nos lleva. El arrebatamiento entonces, Jesús no regresa a la tierra y toma para sí mismo a la iglesia en las nubes. Como cristiano, creo en la segunda venida de Cristo, fielmente, pero espero ser arrebatado como parte de su iglesia antes que pase la gran tribulación. Me despido de ti con este exhorto de nuestro Señor Jesucristo que ya habíamos leído. Dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hermano y hermana, cuida que tu fe sea digna. Bendiciones.